¿Sabías que en este mundial hay cerca de 100 jugadores nacidos en Francia compitiendo para otras selecciones? Hay tantos futbolistas franceses de primera que si los juntáramos a todos podríamos armar unas 4 selecciones distintas capaces de pelear para la Copa del Mundo. Lo que antes hacía Brasil, hoy lo hace Francia. ¿Y cómo es que se convirtió en una fábrica de talento futbolístico? Porque hay franceses repartidos en muchas otras selecciones y porque Francia es uno de los favoritos para llevarse esta Copa del Mundo a casa. La respuesta va más allá de Kylian Mbappé. De esto hoy hablamos con 10 datos que valen la pena revisar. En 30 años nada más, Francia se ha convertido en el nuevo Brasil futbolísticamente hablando. Brasil fue hasta hace unos años el país que exportaba a los grandes cracks. Todos los clubes de importancia debían tener un brasileño en sus filas. No es que ahora no sea una buena selección, pero es notorio que pasa por un cierto letargo. Ahora bien, ¿de dónde viene esta rachita francesa de muy buen fútbol? Empecemos por el dato 1. Tiene el ADN mundialista a flor de piel. Desde el Mundial de Francia 98, hace casi 30 años, Francia ha estado en 4 de 7 finales. Llegó a la final de Francia 98 y fue campeona al vencer 3-0 a Brasil. En Corea-Japón 2002 quedó eliminada en fase de grupos. Llegó a la final de Alemania 2006 y fue subcampeona tras perder por penales ante Italia. En Sudáfrica 2010 quedó eliminada en fase de grupos. En Brasil 2014 quedó fuera en cuartos de final ante Alemania. Llegó a la final de Rusia 2018 y fue campeona tras vencer 4-2 a Croacia. Y llegó a la final de Qatar 2022, quedando como subcampeona tras perder por penales ante Argentina. Este 2026, ¿hasta dónde llegará? ¿Será su quinta final en 3 décadas? ¿Y va a tener su playera, la tercera estrella de campeón? La inmensa mayoría de sus jugadores sabe qué es jugar este tipo de partidos con esta presión. Según las estadísticas de las quinielas mundiales, Francia, España, Inglaterra y Argentina son las favoritas para ganar la Copa en ese orden de menciones. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es su favorita? Mientras me escriben aquí abajo su pronóstico, hago una breve pausa. En este video hablaremos de la selección masculina mayor francesa, la que está disputando ahorita el Mundial varonil. Porque déjenme decirles que también existe el fútbol femenil, que tiene sus historias, sus selecciones, sus figuras, pero esto sería otro tema para otro video. Sigamos con nuestro tema, pues. Con todo esto de las finales de la Copa Mundial y que Francia pues la ha ganado ya 2 veces, me saltó un juego mental que obviamente es imposible, pero que de jugarse en un universo paralelo sería muy interesante. Si jugara la selección campeona de Francia 98 contra la selección francesa actual, ¿quién creen que ganaría y por qué? Zizou contra Mbappé. He leído por ahí que sería la técnica y la táctica contra la velocidad y el ritmo. ¿Ustedes qué dicen? ¿O preferirían enfrentar a la del 98 o la actual contra la selección de 2018, donde estaban jugadores como Lloris, Pavard, Pogba, Umtiti, Griezmann, Giroud, que por lesiones, por retiro o porque no fueron convocados, no están en la actual selección? Otro dato que explica su fuerza es la potencia de su banca. La banca francesa viene con todo, ocupa todas las líneas y todas las posiciones con excelentes jugadores. Como punto 3, Francia es en la actualidad una cantera a nivel mundial de excelentes futbolistas. En esta Copa del Mundo juegan casi 100 jugadores franceses, 99 para ser exactos. Están los 23 jugadores convocados por Francia, pero hay otros 76 futbolistas más nacidos en Francia que han decidido jugar en otras naciones. El reglamento de las federaciones dice que un futbolista que quiera representar a un país que no es el de su nacimiento debe comprobar que su padre o su madre o su abuelo o su abuela haya nacido en este país y que hayan vivido un determinado tiempo en él y que desde hace un buen rato hayan dejado toda relación futbolística con la federación de su país de nacimiento. Decidir jugar por un país alterno puede suceder básicamente por 2 motivos. Uno, por la conexión emocional que pueden tener con el país de sus padres o de sus abuelos.
O bien porque es muy competitiva la interna a la selección francesa. Hay mucho talento y muy pocas plazas, entonces deciden ir a jugar por otro país. ¿Qué países tienen a jugadores nacidos en Francia en sus filas? Argelia empata con otro país en cuanto a la mayor cantidad de jugadores nacidos en Francia en sus filas. Son 13 jugadores, entre ellos el hijo de Zizou, Zinedine Zidane, la estrella francesa de Francia 98. Su hijo, Lucas Zidane, nacido en Marsella, Francia, decidió jugar por el país de sus abuelos, pues Zizou también nació en Marsella. El otro país que empata con Argelia es Haití. También tiene en sus filas a 13 futbolistas nacidos en Francia, como Jean-Kévin Duverne, nacido en París y fogueado en el club de RC Lens. República Democrática del Congo convocó a 11 jugadores franceses, entre ellos Yohan Wissa, nacido en Villeneuve-Saint-Georges, en la banlieue, los suburbios de París. Senegal trae a 10 futbolistas, como Kalidou Koulibaly, el capitán de los Leones de Teranga, quien nació en Saint-Dié-des-Vosges, en el Gran Este. Túnez suma 9 jugadores. Aníbal Mejbri, mediocampista de Túnez, nacido en Ivry-sur-Seine, suburbio de París. En este mundial, Costa de Marfil cuenta con 7 jugadores nacidos en tierras francesas. El portero Yaya Fofana nació en París y fue portero de Francia en categorías inferiores, pero decidió entrar a los elefantes, como se conoce también a la selección del país de sus papás. Marruecos tiene en sus filas a 6 jugadores nacidos en Francia, como Amin Harit, nacido en Pontoise, el suburbio parisino donde vivimos ahora que estuvimos en Francia. Todos estos países, ¿qué tienen en común? Que fueron colonia francesa. Sí, bajo el nombre de provincias de Francia, protectorados franceses o llanamente colonias de la llamada África Occidental Francesa. Todos fueron países que ocupó Francia. En el caso del Congo, Bélgica fue el país que más territorio ocupó, pero por el idioma francés hay mucha relación con Francia. Por cierto, en la selección mexicana también hay jugadores que no nacieron en México, pero antes de ver este punto, ¿quieren saber por qué hay tanto francés jugando en otros países que no sean Francia y sobre todo en países africanos? Todo este tema de Francia, migración, colonialismo y fútbol lo hablo en este video, cuya liga les dejaré en la caja de descripción. La selección de México tiene actualmente en sus filas a 5 jugadores que no nacieron en México. Un español, Álvaro Fidalgo, un colombiano, Julián Quiñones, un argentino, Santiago Jiménez, y 2 nacidos en Estados Unidos, Obed Vargas y Brian Gutiérrez. Así como los franceses que decidieron por X o Y razón jugar con otra selección, estos chicos decidieron ponerse la camisa de México. Aquí la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser de un país? ¿El pasaporte? ¿El acta de nacimiento? ¿El color de piel? ¿Que todos tus ancestros hayan nacido en este país? ¿O se trata más bien del sentimiento, orgullo y respeto que te ata emocionalmente a este país sin importar dónde naciste? Es todo un tema, ¿no? Aunque esta situación de futbolistas naturalizados o con doble ciudadanía se ha hecho muy presente en la actualidad, pues realmente a nivel profesional en el fútbol ha existido desde que empezó el Mundial. Cuando el Mundial se jugó bajo la sombra de Mussolini para hacer ganar a la selección de Italia, el régimen reclutó a futbolistas nacidos en Argentina y Brasil, pero de padres o abuelos italianos. En el Mundial de Francia 1938, un mundial muy siniestro por muchas cosas, entre ellas que se jugó en una Europa que ya olía a guerra, jugadores austríacos fueron obligados a jugar por la selección de Alemania. De estos 2 mundiales, donde por cierto México apoyó a Argentina, ya hablé en un par de videos que también les dejo en la caja de descripción. Bueno, en este punto de Francia como cantera mundial de talento futbolístico nos hemos extendido un poquito, pero ahorita vamos al cuarto elemento que hace fuertes a Les Bleus, los azules, como se le dice a la selección francesa. Francia es el país que tiene el mayor número de jugadores que han obtenido el Balón de Oro, 6. Después sigue Alemania empatada con Italia con 5 y en tercer lugar va Brasil con 4 jugadores. ¿Quiénes han ganado este galardón? Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzema y Ousmane Dembélé. Sí, hay que decir que este premio se otorga anualmente por la revista francesa France Football, pero igual es un premio internacional importante que se entrega desde 1956. El actual Balón de Oro lo ganó Dembélé, francés, y uno de los favoritos para obtener el de este año 2026, el próximo octubre, es Kylian Mbappé, también francés, aunque le pelea el galardón el delantero español Lamine Yamal. Pero ojo,
Si creemos que nada más con tener a Mbappé y Dembélé en el equipo francés es lo que hace su éxito, estamos muy, pero muy equivocados. Hay otros factores muy importantes que ahora veremos. Muchos consideran que Francia actualmente tiene el mejor sistema de formación de futbolistas. Muy poquitos años antes de Francia 98, la Federación Francesa de Fútbol se reestructuró. Y aquí viene el quinto elemento, la importancia de la cantera local, los jóvenes, los chavitos del barrio que juegan en los suburbios de las grandes ciudades. Aquí hay unas auténticas joyas. Y hay que decirlo, los descendientes de la migración nutrieron de manera muy valiosa al fútbol francés. Juegan muy bien al fútbol y lo dijo el mismísimo Mbappé a sus cortos 12 años de edad. On regarde dans l'histoire, les meilleurs c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona y tout ça. Estas palabras salieron en un reportaje de 2011. El equipo de televisión había ido a Bondy, un suburbio de París de donde es Kylian, y él era uno de los tantos niños que estaba entrenando en ese momento en la escuela de fútbol del barrio. Y lo agarraron así, al azar. ¡Qué cosas!, ¿no? Un sexto elemento es que la Federación Francesa de Fútbol obliga a todos los clubes profesionales a tener escuelas juveniles, donde se detecta y se foguea a los jóvenes talentos antes de que se los lleven clubes grandes. Un séptimo factor es el método Clairefontaine. Clairefontaine es el Centro Nacional de Fútbol con 21 sedes en el país. Los chavitos de la cantera que juegan en las escuelas locales pasan por un filtro para acceder al Instituto Nacional de Formación, donde quienes serán seleccionados vivirán, estudiarán y entrenarán, regresando a jugar a sus clubes locales con cierta regularidad. Estos datos que acabamos de ver hacen que lleguemos al octavo factor, el fortalecimiento del fútbol local. Los grandes jugadores forjados en Clairefontaine no pueden salir del país antes de los 17-18 años de edad y tienen que estar jugando en sus clubes. Primero en los locales y después en la liga francesa. De esta manera, el fútbol local se convierte en una especie de escaparate antes de que sus buenos jugadores se vayan a jugar a clubes gigantes. Muchos dicen que Francia domina en el fútbol gracias a los hijos de la migración, mientras que otros le dan más peso al sistema de formación de Clairefontaine. ¿Tú, con qué postura te quedas? Otros dicen básicamente que es ni una ni otra, sino que es simple suerte. Y ahí vamos al noveno elemento. La suerte. Existe una frase muy coloquial en Francia, la chata Dédé, la suerte de Dédé. Dédé es la manera en que se conoce a su director técnico, Didier Deschamps, por el diminutivo justamente de Didier. Deschamps fue campeón mundial de Francia como jugador en el 98 y campeón como director técnico en Rusia 2018. Deschamps ha participado como entrenador en 2 finales, esta de Rusia y la de 2022 en Qatar, donde quedó subcampeón. La chata Dédé es una expresión coloquial del francés que se utiliza para referirse a la suerte extrema o fortuna increíble que tiene alguien. Bueno, esta expresión, avoir de la chatte, se puede utilizar para otras cosas, pero no vamos a entrar en esto por el momento, luego les explico. Hay cierta gente que dice que Deschamps y sus esquemas se deben más a un golpe de suerte que a su propia estrategia. Sin lugar a dudas, la suerte es necesaria en todo, pero no creo que sea suficiente para ganar un mundial. ¿O sí? ¿Ustedes qué dicen? El último elemento, el décimo, es la confianza que le da a la selección de Francia el saber que el país Francia, pues en todos los títulos, todos los torneos futbolísticos en los cuales ha podido participar, pues por lo menos una vez se los ha llevado. 2 Copas del Mundo, 98 y 2018, 2 Eurocopas, 1984 y 2000, Liga de Naciones, 2021, Juegos Olímpicos, 1984, Copa FIFA Confederaciones, 2001 y 2003, y la Copa de Campeones Conmebol UEFA, 1985. No sé si ahora Francia sea la mejor selección del mundo o si vaya a ganar este Mundial 2026, porque pues apenas está empezando, se está escogiendo los mejores equipos de cada grupo, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir con seguridad, porque lo acabamos de ver a lo largo de este video, es que es el mayor productor de futbolistas. Y es innegable que Francia desde hace algunos años tiene una muy buena racha en cuanto a fútbol. Pero a César lo que es de César.
Es cierto que últimamente la selección de Brasil no está pasando por su mejor época, pero sí es la más poderosa de todos los tiempos. Es el rey de las Copas del Mundo, el único pentacampeón del planeta tras haber ganado en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Es la única selección en toda la historia que ha clasificado y disputado todas las ediciones de los mundiales desde 1930 hasta la fecha. Jamás ha faltado a una cita y cuenta con 9 títulos de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Por cierto, un saludo a quienes nos ven desde Brasil con los subtítulos en portugués. Como habrán visto, este video también tiene subtítulos en francés, inglés, alemán, para que no digan que no la entienden. De hecho, así los tienen la mayoría de los videos de este canal. Gracias a Iván por ayudarme en la realización de este guión, porque yo no soy muy futbolera que digamos, y entonces me echo la mano y ha sido un muy buen guía en este tema. Bueno, espero sus comentarios aquí abajo, sus pronósticos también. La verdad, México está dando una muy grata sorpresa. Ayer fue el partido contra Chequia y le metieron 3 goles y México en todo esto pues está invicto, no le metieron ninguno. Increíble, ¿no? ¿Cómo creen entonces que le vaya a ir? ¿Nos van a dar una gran sorpresa? Díganme aquí abajo también. Y ya que hablamos de la selección mexicana, díganme también cuáles son las diferencias y semejanzas que ven entre el método de formación de México y de Francia. Los voy a leer aquí abajo y nos vemos a la próxima.